Buenos días, estimados hermanos. Estamos juntos como familia para empezar a adorar al Señor y escuchar su palabra. Con nuestros corazones agradecidos por todo lo que Él hace en nuestras vidas día a día, vamos a preparar nuestros corazones con una oración. Gracias, Señor, por este día. Gracias por estar junto en familia y pasar este tiempo. Bendice a los que conocemos. Cuídanos. Amén. Amén. Saludos, Katia, Edwin, Esteban, Jorge Daniel. Ellos 4 conforman la familia Freitas Rosario. Buenos días, iglesia. Qué gusto poder reunirnos a través de estas ondas del internet. Y quiero decirles que la palabra de Dios nos dice que Él nos ama con un amor eterno, que su amor es verdadero para con cada uno de nosotros. Y a ese Dios tan grande queremos alabarle en esta mañana, tanto usted como yo. Hagámoslo de todo nuestro corazón. Alabemos al Señor, alabemos al Señor, alabemos al Señor. Señor.
aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti.
te tengo a ti. Qué hermoso tiempo de alabanza hemos tenido en esta mañana. A continuación, vamos a dar lectura al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo del 8 al 20. ¿Ya lo encontraron? Muy bien, vamos a leerlo juntos entonces. Gálatas 4, versículos del 8 al 20 dice así: Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. El Señor bendiga su palabra y en esta mañana tenemos la exposición a cargo del pastor Alejandro Durán. Hola, buenos días. Una vez más con ustedes, soy el pastor Alejandro Durán, compartiendo la palabra. Esperamos que en este tiempo pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Oramos antes de compartir. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta mañana que nos permites estar juntos, Señor, compartiendo tu palabra. Bendice, Señor, esta reunión en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy estamos en el pasaje de Gálatas capítulo 4, versículo 8 al versículo 20. Y en esta sección encontramos a un Pablo enojado, triste, frustrado, pero a la misma vez dispuesto a hacer algo más por los hijos espirituales que no están caminando bien con el Señor. Y por eso le he puesto como título a este mensaje: la amenaza de la apostasía espiritual. Y yo quiero decirles a cada uno de ustedes que están con el Señor Jesús, la fe en Cristo uno lo acepta, pero no solamente debe aceptarlo, sino debe guardarlo en el corazón. Y no solamente debe guardarlo, sino que debe perfeccionarlo con el paso de los días, del tiempo, de los años, porque la fe en Cristo debe ser perfeccionada. El creyente en Cristo debe tener la certeza de su salvación, pero también debe vivir descansando o deseando conocer al Señor Jesús y esperando su segunda venida. Todos los cristianos, todos los creyentes en esta tierra
estamos propensos a descuidar nuestra relación con Dios y como consecuencia muchos podemos terminar apartándonos del camino del Señor. Hoy vamos a ver el ejemplo de los creyentes de Galacia. No todos, por supuesto, pero hay algunos que no supieron caminar bien con el Señor y terminaron dando un paso al costado. Y por eso en esta mañana, cuando hablamos de la amenaza de la apostasía, queremos tocar dos puntos. En primer lugar, quiero hablarles acerca de la apostasía en la iglesia de Galacia. Apostasía es apartarse o salirse del camino, negar la fe. Ahora, nadie se resbala si no pisa un piso con aceite. Nadie se resbala si no tiene zapatos preparados para pisos que están muy pulidos. Pero si tú pisas un piso con aceite, es posible que te resbales por no tener la precaución necesaria. Ahora, ¿cuál es el caso de los creyentes de Galacia? Primero, dice Pablo que ellos escucharon el Evangelio de Jesús. Ahí cuando Pablo escribe su carta a los Gálatas, ahora en esta sección está escribiendo con preocupación. En el versículo 11 dice: temo por vosotros que quizá en vano he trabajado por vosotros. Pablo está muy preocupado, literalmente está con miedo, está asustado por el futuro de cada uno de los creyentes. Cada uno de nosotros que somos pastores podemos pasar por esto. Evangelizamos a alguien y más adelante esa persona que aceptó al Señor termina abandonando el Evangelio y sigue su vida de antes. Uno puede preguntarse, ¿le prediqué bien? Pero si me entendió o no me comprendió. Entonces uno puede juzgarse y sacar conclusiones. Ahora, ¿qué había pasado? La conducta de algunos que habían escuchado el Evangelio en estos tiempos no estaba armonizando con las enseñanzas de Jesús. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué un creyente no armoniza con Jesús? Bueno, uno puede ser porque no le explicaron bien el Evangelio. O la segunda razón es porque no comprendieron bien, porque tú puedes explicar bien, pero la otra parte no te puede entender bien. Entonces, no creo que Pablo les haya explicado mal. Tampoco creo que ellos hayan entendido mal. Sino es que después de la salida de Pablo de Galacia, ellos escucharon otras voces y ahí es donde cambiaron de opinión. Pablo se había esforzado mucho, dice el texto, para ir a predicarles a los hombres de Galacia. Por eso en el versículo 13 del capítulo 4 dice: pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez. Ahora, los pecadores de Galacia escucharon la palabra de un Pablo enfermo. Literalmente estaba medio moribundo el apóstol Pablo. Pero llegó Pablo, se esforzó y predicó el mensaje. ¿Y qué pasó? La gente tomó el mensaje como que venía de parte de Dios. Y por eso en el versículo 14, mira lo que dice el apóstol Pablo: y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. O sea, personas que escucharon bien, y no solamente escucharon, sino también que aceptaron al predicador y se identificaron con el predicador. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Esa es una pregunta que vamos a ir respondiendo. Cuando dice que no me despreciaste, significa que le tuvieron mucho valor a Pablo. Pero también dice que recibiste. Ellos abrieron las puertas de sus corazones. Le dieron la bienvenida al Evangelio de Jesús. Dieron la bienvenida a Jesús y a su Evangelio. Y por ende también Pablo era bienvenido en sus vidas. Ahora, mis hermanos, quiero decirles a cada uno de ustedes: aceptar el Evangelio es el primer paso para
para una relación con Cristo. Pero aceptar a Jesús no es lo mismo que vivir con Jesús. Y eso es lo que estaba fallando ahí en los creyentes de Galacia. Por eso, el segundo lugar, cuando hablo de la apostasía en la iglesia de Galacia, en primer lugar, ellos escucharon el evangelio de Jesús, pero después ya no estaban siguiendo el evangelio. Pablo no solamente dice que escucharon, sino también que ellos recibieron el evangelio de Jesús. Pablo, cuando salió de Galacia, dejó a un grupo de creyentes muy motivados y dispuestos a dar todo de sí para Jesús. En Galacia había un grupo de personas en un estado de satisfacción plena. Pablo usa aquel sustantivo makarios, que habla de felicidad. En el versículo 15, la primera parte, dice: ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuviste? Aquí la traducción sentido de bendición viene del original makarios, de una satisfacción plena. Ellos se sentían muy bien de haber escuchado el evangelio. Estaban felices, estaban contentos. Ahora, no solamente estaban contentos, satisfechos, sino que también estaban dispuestos a corresponder al mensaje que habían escuchado y se estaban identificando con Pablo y con el Señor Jesús. Mira lo que dice en la segunda parte del capítulo 4, versículo 15. Dice: pues testigo soy en favor de que, de ser posible, os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. ¿Por qué Pablo usa esta expresión? No está alegorizando, simplemente está describiendo la manera como estos hombres habían escuchado el evangelio, la manera como estos hombres ahora, después de escuchar, recibieron y estaban identificados con el evangelio. Los nuevos creyentes de Galacia estaban contentos y dispuestos a ayudar a Pablo. Ahora, cuando Pablo usa aquí el término que ustedes están dispuestos a sacarse los ojos para dármelos a mí, ahí tal vez hay una explicación cuál era el problema de salud de Pablo. Muchos dicen que Pablo tenía un problema de vista, y esto puede ser una razón para que los creyentes de Galacia dijeran: mira, hermano Pablo, tú estás mal de tu vista, si por mí fuera, ahora me saco la vista y te la doy. Pero no había la cirugía en ese tiempo, pero estaba el deseo de querer dar. Ahora, cuando uno va a Gálatas capítulo 6, el versículo 11, ahí hay una afirmación donde puede confirmar que el problema de sus ojos era una enfermedad en Pablo. Gálatas 6:11 dice: mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Algunos dicen: ahora Pablo no veía bien y tenía que hacer letras grandes para poder reconocer las palabras. Mis hermanos, parece que con el paso de los días y con Pablo ausente de Galacia, los nuevos creyentes habían dejado la enseñanza de Pablo. Y por eso en el versículo 16 Pablo les pregunta: ¿me he vuelto por tanto vuestro enemigo al deciros la verdad? Como que ahora ya no estaban dispuestos a dar la vista por los ojos para Pablo, como que ahora estaban dispuestos a darle la espalda a Pablo. Pablo estaba triste por lo que estaba pasando con ellos, pero a la misma vez estaba fastidiado por los falsos maestros que estaban desviando de la fe cristiana a sus hijos espirituales. Por eso en el versículo 20, en el capítulo 4, Pablo manifiesta su sentir y dice: quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Pablo estaba sorprendido, frustrado, preocupado, enojado por los falsos maestros, pero también fastidiado por esos hijos espirituales que un día escucharon, siguieron al Señor y estaban contentos y ahora estaban cambiando. Mis hermanos, un nuevo creyente va a ser seducido para volverse a los placeres del mundo y va a ser inducido para seguir nuevas corrientes de pensamiento.
Por eso el Señor Jesús dijo una vez en Juan capítulo 16, versículo 32, y ya ha llegado en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos. Es posible, está advertido por el Señor Jesús, que muchos le iban a abandonar, muchos iban a retroceder, y eso estaba pasando con algunos creyentes de Galacia. Una oveja es muy fácil de despistarse y de dispersarse. Por eso Pablo, cuando escribe a los corintios, le dice también lo mismo. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3 dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Un nuevo creyente va a ser tentado, va a ser seducido, va a ser inducido a dejar, a abandonar la fe cristiana. Eso es lo que está pasando con los creyentes de Galacia. Pero para eso está el pastor, para eso está el líder, para eso está el padre espiritual. Ahora, estos hombres de Galacia, ¿qué había pasado? Estos hombres de Galacia no solamente escucharon, recibieron el evangelio, pero lamentablemente ellos abandonaron el evangelio de Jesús. Eso es lo triste. Mira lo que dice ahí en el versículo 8, capítulo 4, versículo 8. Pablo comienza ahora a hablarles acerca de cómo eran ellos. En el capítulo 4, versículo 8 dice: pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Les hace recordar a los creyentes de Galacia cómo es que ellos, antes de la llegada del evangelio, eran esclavos de los ídolos. Y como esclavos de los ídolos, ellos no podían discernir, no podían diferenciar quién es el Dios verdadero. No conocían al Dios verdadero. Estaban en tinieblas, estaban en ignorancia. Mis hermanos, el hombre pecador vive así. El hombre pecador vive desconociendo a Dios, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 25, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Esa es la naturaleza, esa es la tendencia del hombre de mirar a la criatura y no al Creador. Esa es la naturaleza de todo creyente, donde no valora de dónde la sacó Dios, no valora cómo se encuentra en Cristo, si no entiende a Cristo, no va a valorar y no va a tomar con seriedad lo que Dios ha hecho. Con la llegada del Evangelio de Jesús, ¿qué es lo que ha pasado? Ellos pudieron conocer al Dios verdadero. Como lo dice ahí en el versículo 9, la primera parte. Gálatas 4, versículo 9, la primera parte dice: pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios. ¿Qué significa esto? Con la llegada del Evangelio, ellos tuvieron ahora la capacidad de discernir, de darse cuenta quién es un Dios falso y quién es el Dios verdadero. Eso es lo que aprendieron ellos, a diferenciar a un Dios falso de un Dios verdadero. Y por eso aquí Pablo está usando el verbo ginosco. Mis hermanos, ellos no sabían diferenciar, pero con la llegada del Evangelio ya supieron diferenciar quién era verdadero y quién era falso. Mis hermanos, pero después de la salida de Pablo de Galacia, llegaron otras personas con otros mensajes, y ellos prestaron oído a esas voces y ahora dejaron ese pensamiento, esa capacidad que habían aprendido del Evangelio, dejaron a un lado para escuchar a otras personas. ¿Y qué les enseñaban las otras personas? A volver a sus costumbres antiguas, a volver
a sus prácticas religiosas y a no tomar en cuenta el Evangelio de Jesús. Ahora, ¿por qué cambian las personas? ¿Por qué cambiaron? Porque Satanás se encarga de enviar personas, de poner personas a nuestro alrededor y a nuestro oído para desviar nuestro sentido de Jesús y dejarlos fuera. Por eso en el capítulo 4, en el versículo 17, mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, ellos tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que mostréis celos por ellos. Ahora aquí el verbo excluir literalmente es encerrar afuera, sacarte del rebaño, sacarte del redil y encerrarte afuera, lejos del rebaño de Dios. Eso es la tendencia de Satanás, y va a usar a muchas personas para tratar de sacar del camino a muchas personas que han decidido creer en el Señor. Mis hermanos, por eso Pablo, cuando lo escribe a Timoteo, le dice en 2 de Timoteo 4:4, van a aparecer falsos maestros, pero ellos vienen con el propósito de apartar, dice, donde van a buscar que los creyentes aparten sus oídos de la verdad y se vuelvan a mitos, a religiones. Así es. Eso es lo que quiere Satanás. Eso es lo que quieren los falsos maestros, que uno no siga al Evangelio del Señor Jesús. ¿Cuál es la consecuencia de dejar el Evangelio y volverse al mundo o seguir otras corrientes de pensamiento? ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, ahí en el versículo 9, la segunda parte, mira lo que dice. ¿Cómo es que os volvéis a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver o estar esclavizados de nuevo? Esa es la pregunta que hace Pablo. En otras palabras le está diciendo, ustedes han dejado al Dios verdadero, han dejado a Jesús, que es el Señor y el Salvador, aquel que les da vida. ¿Para qué? Para arrimarse a aquel que es débil, a aquel que es inútil. Literalmente está diciendo, ustedes se están arrimando ahora a uno que está enfermo, a uno que es pobre, a uno que es indigente, a uno que es analfabeto. Por eso habla aquí de los adjetivos débiles, inútiles y usa el sustantivo elemental. En otra traducción es rudimentario. Mis hermanos, yo tendría que estar loco, tendría que haber sido hipnotizado para dejar al Cristo que da vida, al Cristo que me trae perdón, al Cristo que me trae salud, al Cristo que me ofrece el paraíso, para rechazarlo a Él y arrimarme a un enfermo, a un pobre y encima analfabeto. Literalmente eso es lo que estaban haciendo estas personas de Galacia. No todos, algunos de ellos. Mis hermanos, los creyentes de Galacia, al abandonar a Cristo, estaban optando por lo peor y no por lo mejor. Mis hermanos, Cristo no te obliga a seguirle. No te niega si te acercas, pero tampoco te impide si quieres alejarte. Pero sí nos dejó esta advertencia, lo que pasaría con cada uno de nosotros. Él dijo estas dos verdades en Juan 2:19. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y en segundo lugar dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Mateo 7:23. Si no mantenemos una identificación, si no mantenemos una relación diaria, perfecta con el Señor Jesús, nosotros podemos fácilmente ser
seducidos para volver atrás o inducidos a salirnos del camino y seguir otras corrientes de pensamiento. Por eso, mis hermanos, yo quiero animarles a cada uno de ustedes. Tú que dices que eres cristiano y dices, yo escuché el Evangelio, yo lo recibí. Los creyentes de Galacia lo hicieron igual, pero vinieron personas que le trajeron una nueva manera de pensar y dejaron al Cristo vivo para arrimarse a un enfermo, pobre y analfabeto. Y eso es lo que puede pasar en las iglesias. Cuida tu vida, cuida tu relación, valora tu relación con el Señor Jesús. En segundo lugar, mis hermanos, Pablo, como el padre espiritual, está luchando, va a trabajar para que esas personas que un día conocieron el Evangelio no terminen lejos del Señor Jesús. Y para eso ha escrito esta carta, para hacerles reflexionar, para hacerles regresar. Y por eso, en segundo lugar, encontramos la exhortación para no caer en la apostasía espiritual. El Señor Jesús dijo, yo he venido para que ninguno se pierda. El apóstol Pablo tampoco quiere que se desvíen de Jesús. ¿Qué deben hacer los creyentes? Primero, deben imitar a otro creyente maduro en la fe. Y en este caso, dice Pablo, imíteme a mí. Ahí en el versículo 12, capítulo 4, versículo 12 dice, os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pablo les desafía a los creyentes inmaduros a corregir sus errores. Pablo les anima, les exhorta a los creyentes inmaduros a mirar a Pablo y empezar a vivir un cristianismo como Pablo. Pablo se pone como ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que deben imitar a Pablo? ¿Qué es lo que deben llegar a ser como Pablo? Bueno, Pablo ya lo explicó en Gálatas 2:20. Él habló, por ejemplo, que vive la vida de Jesús, que vive en Cristo, que vive para Cristo. Ya no vive para otra cosa. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Quieren aprender a caminar con Cristo? Entonces, aquí yo me pongo como ejemplo. Y de ahí pueden ustedes avanzar en la vida cristiana. Pablo, cuando les visitó a Galacia, solo les predicó el Evangelio, les habló de Jesús, la salvación, la vida eterna. No les dijo cambien su cultura, no le dije cambien de vestimenta. Lo único que le dijo es acepten al Salvador, arrepiéntanse. Y mucha gente decidió venir a Cristo. Pablo es un hombre que siempre quiso avanzar hacia adelante, no hacia atrás. Y eso es lo que está pidiendo a los cristianos, que no se detengan. Por eso, mis hermanos, nosotros necesitamos aprender de otros, pero no detenernos, no detenernos. Por eso, cuando el autor a los hebreos, cuando escribe su carta, por ejemplo, y en el capítulo 12, ahí pone la imagen del atleta que tiene que llegar a la meta. Y dice el atleta, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es lo que deben hacer los cristianos? Es quitarse ese peso, esa cosa que le envuelve, esa ropa gruesa que tenían las personas en Palestina o los romanos. Si querían avanzar en la carrera, tenían que despojarse de ese peso. Y hay tantas cosas que nos envuelven del mundo, del pasado, sí, la tecnología, tantas cosas que nos distraen. Y dice el autor, hay que despojarnos para poder correr. Correr significa avanzar, no detenernos. Correr con paciencia. El tramo que nos queda todavía es bastante largo. Los cristianos, mis hermanos, no podemos estar en modo avión como estamos en nuestro celular a veces. Lo ponemos en modo
modo avión para que no suene. Lo ponemos en modo reposo para poder descansar. Los cristianos no podemos estar en modo avión o en modo reposo. Los cristianos debemos estar en modo Pablo o en modo Jesús. No hay otra forma de vivir. Entonces, la primera cosa que nosotros entendemos aquí de la exhortación a Pablo es que debemos imitar la conducta de Pablo. Eso le pide Pablo a los creyentes. En segundo lugar, mis hermanos, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para no retroceder, para no salirnos del camino? Es tener una pasión por conocer más a Jesús. Eso es, tener una pasión por conocer más a Jesús. Pablo les habla aquí de un celo que ellos deben tener. En el versículo 18, Gálatas capítulo 4, versículo 18 dice, es bueno mostrar celo con buena intención, siempre, y no solo cuando yo estoy presente con vosotros. ¿Qué es el celo? El celo es un deseo sano y apasionado de querer tener algo solo para mí. Eso es el celo bíblico. Por eso cuando vamos a Santiago capítulo 4, versículo 5, dice, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Mis hermanos, Pablo no dice que el celo es malo, sino bueno. Usa aquí el adjetivo kalos, que significa correcto, conveniente. ¿Qué clase de celo debemos tener los cristianos? Bueno, nuestro celo debe ser de tener un deseo apasionado de querer vivir solo para el Señor Jesús. ¿Cuándo debemos mostrar este celo? En todo momento. Y en especial cuando estamos solos, cuando nos encontramos en lugares lejos de los hermanos, donde otros no nos puedan ver. Ahí necesitamos tener ese celo, ese deseo de querer vivir solo para Dios. Hay muchas cosas que yo pudiera contarles, pero no estoy para hablarles de mí, estoy para hablarles de lo que la palabra de Dios dice. David pensaba así: Dios sabe todo lo que pienso y lo que voy a hablar. Dios está viendo cada paso que doy. Yo no puedo esconderme de Dios. Es una traducción mía del Salmo 139. El cristiano es un hijo de Dios y debe de saber que Dios está contento de ser nuestro Dios, porque sabe que le amamos y le seguimos. El cristiano es un hijo de Dios y debe de saber que Dios está contento de ser nuestro Dios, porque sabe que le amamos y le seguimos todos los días y de muy cerca. Cuando yo leo, por ejemplo, la carta a los Hebreos, en Hebreos 11:16 encuentro un versículo que a mí me sorprende, me maravilla. Un día cuando leí esto me quedé pensando, diciendo, Dios, ¿tú estás contento de mí? Y mira lo que dice Hebreos 11:16, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿A quiénes está hablando? A esos hombres que caminaban por fe, a esos hombres que buscaban una patria celestial, a esa ciudad donde Dios es el arquitecto. Y caminaban y buscaban, miraban hacia el futuro. Y Dios estaba contento de todas esas personas. De igual manera con cada uno de nosotros. Por eso digo, si dices creer en Jesús, debes de conocer a Jesús. Si eres de Jesús, debes ser visto por los demás como un discípulo de Jesús. Cristianismo es caminar con Cristo todos los días y en todo lugar. Mis hermanos, no solamente para poder evitar ser desviados, hay que tener pasión por conocer a Jesús, sino que Pablo usa aquí ahora algo más. En el versículo 19, Gálatas capítulo 4, versículo 19, dice así, hijos míos,
por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué está hablando Pablo aquí? No solamente le dice, imíteme, dice Pablo. No solamente le dice, mira, ustedes tengan celo, ahí, un buen celo, pero para el Señor Jesús. Eso. Pero en tercer lugar, Pablo le dice que Cristo sea formado en vosotros. ¿De qué está hablando? De que dentro de nosotros, en nuestro interior, logre formarse el carácter del Señor Jesús. Y para esto, él usa la metáfora del embarazo, del parto. Ahora, ¿cómo es que ocurre un parto? Primero es la concepción de la mujer. Y después aparece el embrión va desarrollándose, se convierte en feto, y el feto va desarrollándose hasta que tiene el cuerpo formado del bebé. Y entonces ya nace un bebé. Ese es el proceso. Pero ahora Pablo lo que está diciendo es que dentro de nosotros Cristo debe ser formado. Está usando esta metáfora para hacernos entender que Cristo debe desarrollarse, debe crecer dentro de nosotros. Un día nosotros tenemos que ver a Cristo morando, gobernando dentro de nuestro ser, en nuestra mente y en nuestro corazón. Pablo los evangelizó y ahora está escribiendo una carta para evitar que sus ovejas sean devoradas por el león hambriento. Pablo se siente responsable con cada una de las ovejas de Galacia. Se siente el padre espiritual. Y como el pastor se da cuenta que algunas ovejas no parecían ser ovejas, por ello les escribe para que se arrepientan de nuevo y vuelvan a los caminos del Señor. Y por eso le dice, vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Qué significa? ¿Que va a tener un nuevo hijo? No, simplemente a la primera visita les ayudó a liberarse de los ídolos. Y ahora, como el judaísmo había llegado, ahora está luchando nuevamente para que ellos sean liberados del judaísmo. Mis queridos hermanos, Pablo quiere liberarlos a esas personas que están siendo engañadas para no salirse del camino. Para que nazca un bebé, como lo dije hace un momento, es todo un proceso. De igual manera, el cristiano necesita ver desarrollar el carácter de Jesús en su interior. Nosotros necesitamos aparecernos poquito a poco más y más a Cristo. Cuando crece Cristo en tu interior, tu mente y tu corazón se llena de Cristo, de sus verdades, de su vida, entonces de ti saldrá un deseo de poder cantar al Señor, de gritar con alegría, Cristo es mío y yo soy de Cristo. Tienes que llegar a ese punto de alegrarte y de decir, Cristo es mío y yo soy de Cristo. Pablo lo dijo de otra manera, con Cristo estoy juntamente crucificado. Para terminar en esta mañana, quiero decirles a cada uno de ustedes, nadie puede decir, a mí no me pasa nada. Tal vez eres un cristiano que está acostumbrado a la rutina, pero no creces. Ya dije, el cristiano no puede estar en modo avión o en modo reposo. El cristiano debe estar en modo Pablo o en modo Jesús. Así es, y Cristo quiere desarrollarse, quiere mostrarse más en cada uno de nosotros. Por eso te animo a ti a darle la bienvenida a Jesús en tu vida, y una vez que le des la bienvenida, no la cambies por nadie. No la cambies. Vive tu cristianismo de una manera diligente y valiente, siempre escudriñando la palabra, tratando de aprender más de Jesús. Somete todo de ti bajo el gobierno y la autoridad del Señor Jesús. Mis hermanos y amigos, que Dios les bendiga y un día estaremos todos juntos arriba, y yo no quisiera que ninguno de mis hermanos que un día caminaron conmigo se quede
yo quisiera verlos a todos arriba. Como pastor les amo, les aprecio, pero de ti depende si te mantienes cerca o distante del Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra. Gracias por este ejemplo, Señor, de los creyentes de Galacia que nos ayuda a reflexionar para no cometer el mismo error. Gracias por tu siervo Pablo, Señor, que nos exhorta a caminar, Señor, cada vez más cerca de ti. Gracias, Señor Jesús, por darnos la bienvenida al reino de los cielos y nunca queremos perderlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Adelante, mis hermanos. Damos gracias al Señor por su palabra expuesta en esta mañana. A continuación, preparemos nuestros corazones para participar de la Santa Cena como cada primer domingo de cada mes. En memoria de mí, pan comer. En memoria de mí, beber. En memoria de mí, la puerta abrir. Dejar al hermano entrar. En memoria de mí, obra bien al enfermo, cuidar con amor. En memoria de mí, donde vayas, llevad consolación, paz y perdón. Nuevo pacto hago hoy, mi sangre y cuerpo os doy, ofrenda preciosa, eterna salvación, salvación, salvación. En memoria de mí, que os améis como yo, con amor fraternal. En memoria de mí, amad a Dios de corazón, con humildad. Amar a Dios. Hermanos, en esta parte vamos a compartir la cena del Señor ahí en casa. Si estás con papá, con mamá o con hermanos, sería bueno que puedas acomodarte en este tiempo. Y quiero leer la palabra del Señor. Dice en el libro de Lucas, capítulo 22. En el versículo 14 dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa
y con él los apóstoles. Y le dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Vamos a orar en este tiempo para pedirle al Señor que nos haga dignos en su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por darnos la oportunidad de servirnos la mesa, Señor. Gracias por estar a tu lado, gracias por estar presente en medio de nosotros. Ahora, Señor, que recordamos tu muerte en la cruz, el derramamiento de tu sangre, Señor, allá en la cruz, queremos, Señor, hacerlo por medio de este pan y en medio de esta copa. Bendice, Señor, este tiempo y, Señor, también perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué dice más la palabra del Señor? Dice así: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Participemos del pan. Señor, gracias por ayudarnos a recordar que así fue molido tu cuerpo, Señor. Cada vez que trituramos el pan con nuestro diente, recordamos, Señor, cómo fue triturado tu cuerpo allá en la cruz. Ahora, Señor, también queremos tomar la copa para servirnos en esta oportunidad recordando el derramamiento de tu sangre en la cruz. Dice el Señor en su palabra: y habiendo tomado la copa, dio gracias. Y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no la beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Participemos de la copa. Padre, gracias por este enorme privilegio que nos das de servirnos la cena, Señor, de estar presente tú en medio de nosotros. Y gracias, Señor, porque por medio de ese sacrificio en la cruz, ahora podemos acercarnos a ti, y por esa promesa de regreso, Señor, para nosotros, podemos vivir contentos, Señor, con esa esperanza que pronto estaremos contigo. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante, hermanos. Gracias a Dios por este hermoso momento en que hemos podido recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz y la manera en que Dios nos mostró su amor. A continuación, vamos a orar por nuestros diezmos y también por nuestras ofrendas, como una muestra de nuestro amor y adoración a Dios. Inclinemos nuestros rostros para poder orar. Señor, queremos en esta mañana una vez más darte las gracias por cada una de nuestras vidas, por proveernos de un trabajo. Oramos por nuestros hermanos que se encuentran delicados de salud y oramos también, Señor, para que tú puedas proveer todo lo necesario a cada uno de tus hijos. En esta mañana queremos presentarte nuestros diezmos y nuestras ofrendas, que sean utilizadas con sabiduría para la extensión de tu reino. Te rogamos que tú des sabiduría a las personas que lo administran. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en esta mañana también quiero recordarles algunos anuncios. Durante la semana tenemos reuniones tanto para mujeres como para varones, como para los preadolescentes, para los adolescentes, para los jóvenes y también para los matrimonios. Así que si alguno de ustedes desea participar en alguno de estos grupos, por favor, escríbanlo ahí, en el Facebook o en YouTube,
y nosotros estaremos poniéndonos en contacto con ustedes. Que tengan una hermosa semana, que Dios bendiga a cada uno de ustedes y nos estaremos viendo, Dios mediante, la próxima semana. Y antes de terminar, vamos a despedirnos con una alabanza al Señor. Dios les bendiga. Bendiciones. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí.
Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti.